Hola, buenas tardes. Vamos a esperar un momentito, pues acabe de conectar todos los participantes, que aún quedan unos cuantos, e iniciaremos enseguida el webinar. Bueno, pues nada, vamos a dar comienzo al webinar para explicaros cómo es el tema de exportar a Francia, pero antes de iniciar, quiero hacer unas recomendaciones para que el webinar transcurra de forma ágil, ¿vale? Las ruegos y preguntas se responderán al final, ¿vale? Y se podrá hacer de varias maneras, luego os volveré a recordar. Se puede hacer el pedir turno de palabra levantando la mano, con lo que ahí podéis de viva voz decir lo que es vuestra pregunta. También se podrá hacer uso de la opción de preguntas y respuestas que tenéis en el menú, normalmente abajo, el que lo tenga arriba o a los lados, o si se prefiere por el chat. Daremos entrada en el momento que sea oportuno por riguroso orden de preguntas. Como sabéis, estamos grabando la sesión que compartiremos y dinamizaremos en nuestras redes sociales en unos pocos días, ¿vale? Bien, antes de comenzar el webinar, sí queremos hacer una serie de preguntas para que Gerard pues sepa un poco cómo estáis las empresas a nivel de acceso al mercado francés. Vamos a lanzar una pequeña encuesta muy básica y muy sencilla para que contestéis. Aquí lo tenéis. Son dos preguntas. ¿Piensas que Francia es un país con futuro prometedor para tus exportaciones? ¿Es una opción única, sí o no? Y luego has pensado en adaptar tus productos y tu estrategia al mercado francés, ¿sí o no? Dejamos 10 segundos para que contestéis y así Gerard puede ver el resultado. Vale, Fernando, cuando quieras. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí un poco veis todos el resultado de que ha sido. Bueno, pues el 12% sí que piensa que Francia es un futuro prometedor. No hay ninguno que no, por eso estáis aquí. Y has pensado adaptar tus productos, pues la mayoría también es que sí, algunos es que no, ¿vale? Bueno, pues antes de dar paso a Gerard, bueno, pues como sabéis, el mercado francés está en el número 1 en el ranking de países de exportación desde España, en todos los sectores de Albet y en la mayoría de los sectores exportadores españoles, con lo que es un mercado muy atractivo, pero que tiene una serie de condicionantes que estamos convencidos que Gerard, nuestro colaborador de Arbet en Francia, pues va a ser capaz de resolver y de aclarar algunas dudas que podamos tener. Pues nada, Gerard, cuando quieras, adelante, te doy paso. Vale, muy buenos días a todos. A ver si ponemos la cámara. Ya supongo que me veis. Pues me presento, soy Gerard Escrivá, soy el colaborador de Arbet aquí en Francia y como sabéis, pues Francia es un mercado bastante importante para España. Os voy a compartir ahora la presentación. Supongo que ya la estáis viendo todos. Bueno, Francia, como sabéis, es el principal mercado exportador para España. Es un país con 68 millones de habitantes, todos lo conocéis, París la capital, la área metropolitana, que es lo que nosotros llamamos con las afueras y con un radio de más o menos 100 kilómetros
vienen a ser más de 17 millones de habitantes. Ahí dentro incluimos ciudades como Rouen, Orleans, Reims, es decir, ciudades bastante importantes, Compiègne en el norte de París, ciudades importantes en la que la gente viene a trabajar a París. Bueno, las ciudades más importantes luego son obviamente Lyon y Marsella. Luego tenéis Estrasburgo, Toulouse, Lille en el norte, Rennes, que es la capital de Bretaña, Burdeos, que está en Aquitania, que son ciudades ya en el oeste. Lyon y Marsella, bueno, son las dos regiones más importantes después de París. Esto tiene su importancia a la hora de querer implantarse en Francia, porque obviamente pensamos todos en París, pero hay que tener una estrategia o quizás un poco diferente o adaptada a la hora de ver sobre Lyon y Marsella, según producto, según cercanía, según red de distribución. Vuelvo un poquito a explicaros Francia. El crecimiento ahora mismo a nivel demográfico se hace mucho en el oeste. Hasta hace un tiempo la que ganaba habitantes era la zona del sur de Francia, la zona de la costa, lo que llamaríamos la Costa Azul, pero desde unos 10 años, es anterior al COVID todo esto, la zona oeste, que sería la zona Bretaña y Arco Atlántico, está ganando por varias razones, por una calidad de vida, por un precio de inmobiliario, por también el TGV Selave, que está llegando a Burdeos muy rápidamente, y Burdeos ya para París es el sur. Bueno, luego cuando uno vende a Francia y piensa en Francia y hace ferias en Francia, obviamente, hay también un mercado que no está precisamente dentro de Francia, que es lo que llamamos las regiones, los departamentos ultramarinos y los territorios ultramarinos. Ahora mismo para muchos de vosotros no tendrán quizás importancia, pero sí, si vais a trabajar en Francia, se os van a presentar agentes o empresas especializadas en estos mercados, y os puedo decir que son mercados interesantes, con importadores o distribuidores que muchas veces copan el conjunto del mercado y pueden ser unos buenos contactos a la hora de desarrollar el mercado de Francia. Bueno, Francia, obviamente, pasaje obligatorio para España, para ir para el norte y el centro de Europa. Esto lo sabemos todos, los ejes principales ya lo sabéis, principalmente el eje este a través de la Jonquera, el oeste en Daya, las autopistas que os dan acceso, También está, bueno, la parte esta del Somport, la parte central desde Zaragoza para arriba, pero globalmente los ejes más utilizados, en el caso es tradicionalmente el eje este por Perpiñán y el eje oeste. Entonces, las regiones, Francia, ¿cómo se divide? Se divide un poco como España ahora, ¿eh? Han hecho un nuevo recorte de regiones. Teníamos más regiones anteriormente y ahora hemos recortado. Como veréis, hemos fusionado muchas regiones. La Provence-Alpes-Côte d'Azur, que los franceses o los agentes la llamarán PACA, que es Provence. PACA es el acrónimo de Provenza, Alpes, Costa Azul, PACA. IDF Île-de-France, la zona oeste con Bretaña y Pays de la Loire, el norte, que podríamos decir que es Normandía, Haute-France, el gran este, que antes eran dos regiones, ha sido fusionado, la Bourgogne-Franche-Comté, esta no se ha movido demasiado, la que sí ha cambiado es Auvergne-Rhône-Alpes, que ha fusionado, y Occitanie, eran dos regiones que eran Midi y Languedoc-Roussillon, se ha convertido en Occitanie. Los DOM, que os decía antes, que eran los departamentos ultramarinos, se han convertido en regiones ultramarinas. Por cierto, que hoy Trump, por ejemplo, ha puesto para estas regiones de la Guyana, de la Guadeloupe y la Martinique aranceles diferentes a los que tiene Francia. A pesar de ser Francia, ellos tendrán aranceles diferentes. Es un poco el guiño de ojo, ¿no? Tendrán un arancel diferente porque forman parte de la zona América. Entonces, esto ya lo tenéis. El transporte, fundamentalmente, sabéis que el transporte en Francia, autopista, tren menor parte, pero mucha autopista.
van todas hacia París. Globalmente es un país muy centralizado, va todo hacia París. Los ejes de subida, hay uno por el corredor de Lyon, hay otro eje de la 75, que es un eje más central, que sube desde Perpiñán directamente hacia París, y hay un tercer eje, que es el eje que pasa por Burdeos y que va a subir por Poitiers, la Charente, Angoulême, y vais a llegar a Orléans, para el norte. Bueno, seguimos entonces. La economía francesa, os he puesto para que podáis apreciar cómo va Francia ahora mismo. Son datos bastante recientes. En la parte izquierda el cuadro os da el crecimiento económico, os da la tendencia. Tenéis unas flechas que os indican bien, mal o igual o regular. Entonces, globalmente el crecimiento está a la baja, contrariamente a España, que tiene unas previsiones muy buenas. Nosotros vamos a tener 0,7, 0,8 en el 2025. El consumo está a la baja. La confianza de los hogares está a la alza, es decir, que la gente es positiva. Luego lo explicaremos quizás un poco por qué. Hay una pérdida de empleo, es decir, hay despidos. Los despidos están subiendo, la tasa de paro está subiendo, es la famosa columna de la izquierda que veis, taux de chômage. Los precios al consumo, bueno, esto es debido a la inflación, siguen subiendo, pero bueno, la producción industrial está a la baja y las capacidades de producción a la alza. El coste de la mano de obra, esto es uno de los factores importantes a la hora de entender Francia. Los costes de mano de obra son relativamente importantes. Francia es un país en que tener empleados directamente es sumamente costoso. No voy a decir sumamente costoso, pero vamos a decir es costoso cuando uno viene de España y tiene unos costes salariales que son más bajos. A la izquierda os he puesto la renta por cápita, veis, a la izquierda, perdón, a la derecha os he puesto arriba la deuda por cápita, el PIB, perdón, el ingreso por cápita, y os he puesto también el PIB, el PIB de Francia, que vienen a ser 3.000, 3 millards, entonces son billones, 3 billones de euros, es más o menos el doble del PIB español. La tasa de endeudamiento, 115%, es decir, que es un país que se ha endeudado muchísimo en los últimos 10 años, sobre todo a raíz del COVID. Ha pasado de tener una tasa de endeudamiento que era inferior estaba en el 90 y pico, y con el COVID hemos hecho la famosa política de Macron en que no había que escatimar en nada, entonces esto nos ha endeudado mucho. El déficit, 156.000 millones de euros para el 2024, el PIB por habitante lo tenéis, 43.000. Bueno, Francia es uno de los países, lo que hay que decir, en Europa es uno de los 3 grandes países europeos, con Reino Unido, integrando Reino Unido, y Alemania, obviamente está detrás de Alemania, está así con Reino Unido. Bueno, es un país con un déficit de pymes, también esto es una de las características grandes de Francia, es un país de grandes grupos, de mucho consumo interno, poco exportador, pero sí muy exportador en sectores que luego veremos, que son los sectores de los grandes grupos que todos conocemos, no forzosamente el automóvil, pero sí sectores como, bueno, obviamente la aeronáutica, la farmacéutica, pero esto lo veremos luego con un slide que he puesto, una hoja. Y un hecho importante también para entender Francia y entender un poco la presentación es que, con respecto a España, es que tiene un déficit de pymes. España tiene un gran número de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Francia tiene un déficit aquí muy importante de pymes. Os puedo dar un ejemplo. Últimamente he estado en una feria en Frankfurt. Cuando Italia presentaba en esta feria, hace 3 semanas, presentaba 340 empresas directas en la feria, Francia solo contaba con 31 empresas directas en la misma feria. No es siempre así, pero muchas veces en sectores claramente exportadores, Francia está muy detrás de Italia y de Alemania.
con lo cual hay un déficit de pymes. Esto es bueno para España porque España es un sector, bueno, es exportador, pymes, pequeñas empresas, empresas que reaccionan muy rápidamente, que están muy al tanto de los mercados, que se pueden adaptar. Francia no tiene esa agilidad, esa flexibilidad. Bueno, como decía antes, un PIB muy importante, un país que es el segundo o el tercero en Europa, pero un país de consumo interno inmenso, es decir, que es un país que se mantiene por el consumo interno, no por la exportación, pero sí por la actividad del consumo. Francia consume, compra, se vende, se vende, pero se vende en el interior y los franceses compran. Es un país que compra. Entonces, para daros una idea, la tasa de ahorro, es decir, todo lo que hay en los bancos en Francia, ahorrado, es el doble del PIB francés. Está del orden de 6 billones de euros de ahorro. Es decir, que hay una economía de ahorro en que Francia puede mantener ese consumo porque los hogares franceses en algún momento, no todos obviamente, pero una cantidad, tiene ahorro que lo puede desbloquear. Las principales actividades de esta economía francesa os las he citado un poquito. Bueno, el turismo, poco como España, el lujo, con grupos como Kering, como el VMH, Hermès, bueno, los grupos que todo el mundo oye, el automóvil, la aeronáutica, el armamento, que está con grupos como Dassault, como Thales. Son sectores muy importantes, muy importantes en Francia, que dan un trabajo impresionante a cantidades de empresas. Toulouse con Airbus son más o menos 20.000 personas que trabajan dentro de la fábrica de Airbus. Luego, si contamos los demás, los proveedores, hablan de 10 veces más en el exterior. Es decir, la fábrica 20.000 y en el exterior de proveedores y empresas proveedoras 10 veces ese número, solo la zona de Toulouse. ¿Vale? Bueno, el gasto público, quizás lo veremos después, no es muy interesante, pero más o menos es un país que gasta mucho en educación, en sanidad, en seguro social, en jubilaciones. Entonces, bueno, esto pesa. Luego, Francia, quiero volver un poquito sobre lo que exporta. Energía, luego lo veremos, tengo unos datos sobre la energía a la hora de ver un poquito qué compra Francia y veremos que la energía es uno de los factores, el petróleo, aunque ella exporta mucha electricidad, porque es la campeona de Europa de la energía nuclear. Tenemos 56, creo que son 50 o 60 reactores nucleares en Francia. Somos claramente exportadores de energía eléctrica. Bueno, es una oportunidad. Estaba hablando de las pymes antes. Francia es una oportunidad por la falta de pymes que tenemos. Entonces, ahora vamos a ver la balanza comercial un poquito de Francia. Aquí se ve más claramente, lo veis más claro. En el cuadro de la izquierda veis los principales clientes de Francia. En la derecha, los principales proveedores. Aquí vamos a introducir España, ahora dentro de un momento. Los clientes principales, su principal mercado es Alemania. Veis que España no es un mercado principal para Francia. Y bueno, los sectores es lo que comentábamos antes: aeronáutico, espacial, perfumes y cosméticas, es decir, el lujo, agroalimentación y la química. Hay un mapa de todo lo que pasa por regiones a la derecha. Veis que la zona Occitanie, bueno, pienso que se ve, supongo que se ve en la presentación, está escrito un poco pequeño, pero bueno. Quiero volver a los principales proveedores en miles de millones de euros. El principal proveedor, el primer vendedor de productos a Francia es Alemania, el segundo es China, el tercero es Bélgica. Para que tengamos una orden de magnitudes, Bélgica le vende a Francia 60.000 millones de euros y España le vende algo así como 33.000 millones de euros a Francia, con lo cual 33.000 millones veis que es la mitad del tercero. Vale. Compramos energía, pero ahí es el petróleo y el gas, es lo que principalmente compramos.
bienes de equipo, automóvil, aunque parezca mentira, compramos mucho automóvil y metalurgia. Entonces, pasamos ya al siguiente. He puesto los datos en M, bueno, esto es más bien para que los interpretéis. He puesto también un poquito algunos logos de algunas asociaciones o federaciones que aparecerán luego. Os he puesto un poquito qué quiere decir. M es 1000, millones, ¿vale? GSB son grandes superficies de bricolaje. Si vendéis a Francia, sabéis que la GSB, es decir, las grandes superficies de bricolaje son muy importantes. La gran distribución es la no especializada, es la más alimentación. Luego os he puesto alguna federación y asociación francesa que ha dado datos sobre los cuales yo me he basado para hacer esta presentación. Entonces, hay una agencia, el logo este que tenéis abajo a la izquierda, esta es importante, es una agencia nacional del Estado, es la Agencia Nacional del Hábitat, del Hogar. Esta es una proveedora de subvenciones, es decir, es una empresa estatal que te va a financiar en un edificio, por ejemplo, pues te puede financiar una parte en una junta de propietarios, pues del ascensor, de las obras de un ascensor o de las obras de aislamiento. Y ahí nos vamos acercando un poco al motivo de nuestra reunión. Entonces, ferretería y bricolaje. He sacado estos datos de las asociaciones que habéis visto antes. Este sector, principalmente antes de pasar ya a ver más cifras más en detalle, quién vende, quién compra. Es un sector que la locomotora globalmente es el hogar, es la renovación de los hogares, el hecho de que estamos metidos en una política bastante agresiva, bastante fuerte en ahorros de energía. Es decir, que Francia está intentando que los hogares sean lo menos consumidores de energía, con lo cual ferretería y bricolaje sacan partido de esta política muy ambiciosa, ¿no? de ahorrar energía. Entonces, lo podemos encontrar, esto lo veremos luego, lo encontraremos en, efectivamente, aislamiento, que es un comprador de ferretería, de tornillería, bueno, de diferentes herrajes. Domótica, mucha domótica, es decir, partes electrónicas que también entran en parte, bombas de calor, todo lo que es ahorro de energético, ¿no? El cambio de calefacción de gas, por ejemplo, el gas, energía que en Francia hasta hace unos 10 años era la energía y la electricidad que preconizaba un poquito el gobierno francés, pues ahora las calderas de gas, para dar un ejemplo, están no prohibidas, pero sí que la instalación está muy reglamentada en Francia. Con lo cual hay que pasar a energías alternativas y la electricidad, las bombas de calor son una alternativa. Entonces, ferretería y bricolaje, como decía, es su principal motor es el hogar. Entonces, vamos a ver un poquito las cifras de este sector. El gasto medio, entonces, para resumir, es el resumen, luego explicaré un poquito cómo llegamos a este resumen. Globalmente, el gasto medio en Francia, en ferretería, bricolaje, son unos 1.500 euros por hogar. Y calculamos que es un mercado de algo así como de 34.000 millones de euros en Francia. ¿Cómo llegamos a estas cifras? Contamos que Francia, 68 millones de habitantes, 30 millones de hogares, de los cuales vamos a decir 80% son consumidores. Entonces, a partir de ahí sabemos que hay un gasto medio de 1.500. ¿Y qué es lo que genera este gasto? Pues este gasto es lo que decíamos antes, es la energía, el hecho de la renovación de pisos y hogares, el hecho de cambios a energías menos contaminantes, es la mejora del hábitat globalmente. Francia ahora mismo, quizás los que estáis vendiendo en Francia os habéis dado cuenta que estos 2 últimos años las cifras no son buenas, no son excepcionalmente buenas,
porque hay una baja, en parte, bueno, ha habido el factor crisis quizás, pero sobre todo Francia ha sufrido una crisis de los tipos de interés. Han subido mucho los tipos de interés, los bancos han frenado un poco el cambio de los créditos a la compra de vivienda, con lo cual la vivienda ha bajado de precio. Ha habido a lo largo de los, vamos a decir, 7 últimos años, ha habido globalmente, hemos vuelto a los precios del 2018. ¿Esto qué implica? Implica varios factores. Implica que la gente no ha podido cambiar de casa, no ha hecho obras, se ha quedado en su casa porque había comprado un precio, no podía vender. Esto es un punto. Otro punto importante es que ha habido menos transacciones, con lo cual menos transacciones, menos cambio de vivienda, vuelvo a lo de antes, menos renovación del hogar. Ahora mismo, desde hace unos meses, la pauta es que de nuevo hay cambio y de nuevo se reactivó el mercado de la inmobiliaria, con lo cual tiendas, grandes superficies de bricolaje, distribuidores en general de todo lo que es material de aislamiento, bombas de calor, material para exteriores, todo esto se está reactivando, se está reactivando. Entonces, España, bueno, sabéis que España es nuestro, bueno, Francia, mejor dicho, es un principal mercado, ¿no?, en ferretería para España. Tengo unas cifras que entiendo, las veremos luego, las tenéis vosotros también. Y vamos a verlo ahora. Vamos a ver primero esto de los que distribuyen. Bueno, Francia, lo primero que hay que decir es que la ferretería tradicional ha perdido la batalla frente a las GESB, a las grandes superficies de bricolaje. Hoy, globalmente, todo el mundo compra en estas grandes superficies, que ya las conocéis, que es Leroy Merlin, Leroy Merlin, que está en España, Castorama, que es el grupo Kingfisher, Brico Dépôt, Mousquetaire, Monsieur Bricolage. Luego pondré cifras un poquito más detalladas con respecto a volumen de ventas de cada una de estas grandes superficies de bricolaje. Otra tendencia que sabéis es que, bueno, sube la venta online. Han salido Mano Mano, que es un francés, es un gran faiseur, no sé cómo se dice, hacedor en tema de bricolaje, de ferretería. Hay luego otras marketplaces que son más especializadas, que van a ir por sectores. No sé si el fenómeno existe en España, pero luego vamos a encontrar hacedores en Francia, por sectores muy determinados. Tornillería, cable, bueno, hay gente, no sé, jardinería, piscina. Vamos a encontrar gente muy, muy especializada que hace un volumen de negocio bastante importante. Especialistas, pues, como decía antes, por producto. Las cifras aquí, Leroy Merlin, para dar una idea, controla 48% del mercado en la distribución. Es una cosa importante. Kingfisher con Castorama es un 25%, Les Mousquetaires 13% y Monsieur Bricolage 8%. El e-commerce está subiendo 15 puntos de partes de mercado y creció mucho durante el COVID. Era uno de los únicos modos de recibir mercancía. Entonces, claro, el e-commerce se ha afianzado bastante, pero no es una cosa que es propia al COVID. Ha subido durante el COVID, luego no ha recaído. No ha seguido creciendo tanto, pero sigue creciendo de una forma, vamos a decir, más orgánica. Vale, ahí pongo los datos. Tenéis diferentes volúmenes de negocio. No siempre concuerdan todas las cifras, pero pensar que estos son datos que vienen de la federación, pueden ser que sean del 2023, pero bueno, globalmente veis, no sé si alguno de vosotros en ferretería, en bricolaje, vende a una de estas tiendas. Entiendo que sí que conoceréis alguna, por lo menos Leroy Merlin sí que la conocéis, Bricoman, Brico Dépôt, Bricomarché. Todos estos son tiendas, globalmente son tiendas de exterior de ciudad, aunque un poco como en España,
Leroy Merlin, por ejemplo, ya se está implantando en centro ciudad. Lo he visto recientemente, he visto que ya que algún Leroy Merlin se está implantando en Barcelona, los he visto en centro ciudad Barcelona, no sé si en Valencia, en Madrid están también, pero en Francia es algo que ya está muy Castorama lo mismo, perdona, muy hecho, y incluso en una ciudad pueden tener 3, 4 tiendas. En París deben tener, sí, creo que hay 3 o 4 en Madeleine, hay una en Leal, hay otra, bueno, hay varias en el norte de París, creo que hay otra, Castorama. Entonces, pasamos al slide. Bueno, ferretería, bueno, estos datos ya los tenéis vosotros, entiendo que la asociación o lo habréis leído en algún comunicado. Bricolaje Francia es el 70% de todo, 18, por lo que veo, 18% es el sector de la ferretería en Francia, que España exporta hacia Francia, casi un 20%. Y bueno, es un mercado importante, pero yo pienso que cualquiera que sea el sector, que sea ferretería, bricolaje o que sea baño, todo el sector del baño, Francia es un mercado potente y casi siempre es el primer mercado. Bueno, quería ver un poquito las diferentes, los principales distribuidores. Aquí en este slide lo interesante quizás sea entender que hay gente que trabaja, que forman parte de grupos grandes, como por ejemplo el grupo Saint-Gobain, que es toda la parte de la derecha que tenéis en pequeños cuadros. Todos estos forman parte de Saint-Gobain. Saint-Gobain inicialmente era un fabricante de vidrio, es cristalería española, si no me equivoco, en España, cristalería española. Y luego, bueno, a raíz de un director general muy ambicioso que tenían también ahí, ha intentado controlar la distribución, no solo la fabricación, pero también la distribución. Entonces, si miramos un poco la parte derecha de este slide, vamos a ver que hay diferentes marcas. En ferretería, las Turiennes son tejados, aislamiento, SFIC es aislamiento, no sé, Panneau France son paneles, la plataforma es distribución de material de construcción, la plataforma que creo que existe, Decoceram es cerámica, cerámica de revestimiento, estoy hablando no de baño, cerámica de revestimiento, CDO es sanitario, todo esto forma parte del grupo Saint-Gobain. Luego, según PUM, por ejemplo, esto lo que serían canalizaciones, PUM, arquetas, PUM serían arquetas, como un poco como otro que se llama PAM, que es Pont-à-Mousson, fabricante de arquetas para colectividades. Salimos un poco de la ferretería y entramos ya más en el mercado de obra pública. Bueno, y la parte, vamos a decir, con los más grandes, Bricomarché, bueno, luego Merlin obviamente lo conocéis. Hay otros que son muy especializados en ferretería. Forum du Bâtiment, que no sé si alguno de vosotros trabaja con él. Forum du Bâtiment inicialmente sale de París, se ha ido expandiendo poco a poco. Es un B2B, menos B2C, hay muy poco venta al cliente final. Es un revendedor de ferretería, muy vendedor de ferretería a profesionales, con una red de tiendas en que uno se puede proveer directamente en la tienda, pasa el pedido en internet y luego o se lo entregan directamente en obra o pasa a recogerlo en una tienda o un punto de recogida que está cerca de la obra. Entonces esto es algo conocido, que funciona bastante bien, es un independiente, de momento es una persona, hay un comprador, hay compradores, ahora mismo se han expandido el Forum du Bâtiment y han comprado nuevas instalaciones cerca de Tours, una ciudad que se llama Tours. También veis que según la categoría, por ejemplo, Castorama tiene pues Castorama, pero también tiene Brico Dépôt, que sería la gama, el entrado de gama, ¿no? de Kingfisher en Francia. Orden de idea también de puntos de venta, luego me habla 120 puntos de venta, unos mejores que otros, obviamente.
y Kingfisher unos 200 puntos de venta, más dispares. Leroy Merlin llega con su marca Leroy Merlin, Castorama, Kingfisher tiene varias marcas según la gama de mercado que quiere tocar. Vale, aquí he querido un poquito ver cuáles eran los vectores de crecimiento en Francia. Es lo que hemos visto antes, es decir, hoy por hoy cuando uno va a una tienda, cuando se hacen obras, muchas veces es por estos factores, ¿no? El ahorro de energía, la transición ecológica. Aquí hay una cosa que es bastante importante, veréis un pequeño cuadro que pone reglamentación de consumo de energía, que es un cuadro con el A, B, C, D, F. Entonces supongo que este cuadro es el que indica el índice de consumo energético de los hogares. Esto es obligatorio de uso obligatorio y de anotación obligatorio en las ventas de pisos y de viviendas. Esto es muy importante que lo sepáis porque esto condiciona la renovación del hogar. Y entonces, a ver, ¿cómo lo explicaría para que nos entendamos? Un propietario que vende un piso que está clasificado F o G, por ejemplo, pues si lo vende, la persona que lo compra no lo puede alquilar. Solo lo puede utilizar como vivienda propia. En ningún caso lo podrá alquilar. Las personas que están alquilando viviendas con índices pues D, E, F, pues tienen una obligación reglamentaria a partir de ciertas fechas, creo que es 2026 o 2027, las peores ya no dejarán de poder alquilar esas viviendas, tendrán que salir del mercado. Esto es importante porque obviamente si tú tienes un parque inmobiliario que alquilas y tus apartamentos, tus viviendas no están en fase con esta reglamentación, tú estás fuera de la ley y tu inquilino te puede denunciar y entonces ahí pues dejas de cobrar, bueno, toda una serie de problemas que vas a tener con... y esto realmente está muy seguido por las ciudades, por las administraciones locales, ayuntamientos. Entonces, este mercado, claro, esto motiva, ¿qué motiva? Pues un mercado de que la gente que tiene bienes inmobiliarios se ve prácticamente, sobre todo antiguos, se ve prácticamente obligado en consumir producto de aislamiento, producto de ahorro de energía. La calefacción es uno de los vectores que te hacen ahorrar energía, el aislamiento, las ventanas, las puertas, todo lo que son cerramientos, aislamiento exterior. Todo esto viene ayudado con ayudas del Estado, es decir, que lo que hablábamos antes, hay agencias nacionales que ayudan a los propietarios a mejorar las viviendas. Estas ayudas pues están muy canalizadas y hay un organismo, lo veremos en la página siguiente, que te llevan a ¿cómo explicaros? A unas fases muy marcadas en que tú vas a depositar facturas hasta cobrar una subvención. Entonces, a partir de ahí se ha generado, veis que Carrefour, por ejemplo, ha desarrollado una parte de una empresa que solo se ocupa de renovación energética, paneles solares y aislamiento exterior. Florent Industrie, lo mismo. Es una empresa muy grande que se ocupa de renovar, tiene publicidad en la tele, es decir, tú no puedes mirar la televisión sin ver anuncios de Florent o de EFI o de Carrefour Energy. Entonces, estas empresas, con ayuda del Estado y aprovechando esta reglamentación, están ganando mucho dinero. EFI es una filial de EDF y es lo mismo que Carrefour Energy, ayuda a la renovación energética de tu hogar. Todo esto está, todo esto está bien reglamentado, lo vamos a ver ahora mismo en el próximo slide. Bueno, las obligaciones os las he dicho, hay que aislar, la demografía cambia, hacen falta más hogares, los hogares son más pequeños, se tiene que aprovechar el espacio. Todo esto son vectores de crecimiento para Francia, de hecho, porque no se han liberado hogares. Lo que decíamos, lo que comentaba hace un momento, al haber esa crisis de la vivienda en Francia, en que la gente no podía cambiar de vivienda porque no habían créditos, porque el precio de la vivienda había bajado, entonces para entrar en una nueva vivienda tenías que vender la anterior para poder darla de entrada al piso que compras, todo esto ha bloqueado.
Entonces, todo esto hace que haya un aprovechamiento del espacio. La tecnología, obviamente, también ayuda, es decir, el cambio de gas a bombas de calor, esto es una de gas o de aire acondicionado a bombas de calor también. Vale. Vale, esto es uno de los sistemas para cobrar una subvención cuando tú haces obras en tu hogar. Entonces, hay lo que llaman la prime rénov, que es la subvención renovación, y entonces veis que está muy pautado con varias fases. En la fase 1 creo mi cuenta y deposito mi petición con presupuesto, y ahí puede ser, por ejemplo, tú cambias tu cuarto de baño porque eres una persona mayor y quieres cambiar tu bañera por ducha y necesitas una ducha y, por ejemplo, unos asideros, no puedes entrar en la bañera. Todo esto entra dentro. Quieres un ascensor, quieres porque eres mayor también o que tu edificio es antiguo o quieres aislar mejor tu hogar. Todo esto va en estas fases. Creas una cuenta, depositas tu petición, recibes un mail con la confirmación de la atribución de la prima y su importe previsional, previsto. Realizas los trabajos y recepcionas las facturas, pides el saldo de la subvención y tienes que dar los originales de las facturas en el dossier. Y recibes finalmente tu subvención definitiva. Obviamente aquí hay una persona, ¿cómo diría yo? Unas empresas que son las que certifican que tú estás dentro de lo que marca la ley. Es decir, que todo esto lo tienes que hacer de la mano de una empresa que certifica que todo lo que estás haciendo, primero, corresponde, es válido para recibir las ayudas, luego que las empresas que te hacen esas renovaciones, pues son empresas que realmente cumplen con seguridades sociales y que tienen un trabajo de calidad que corresponde a lo que tú estás pidiendo. Todo esto está muy pautado. Entonces veis que hay una forma de conseguir subvención y sobre todo renovar. Esto funciona mucho con el aislamiento. Ahora mismo los tres grandes donde se gana dinero en Francia, las empresas donde ganan dinero en renovaciones, paneles solares, aislamiento exterior, aislamiento térmico y mejora de la parte baño, ducha. Es decir, cambias tu bañera por ducha. Globalmente, estas son las tres grandes fuentes de renovación. Todos estos datos que hemos visto hasta ahora salen de un estudio que se ha hecho sobre todas estas empresas. Estos son realmente los actores del sector de la ferretería. Entonces, lo voy a dejar un poquito, veréis que hay algunas empresas que quizás el Forum du Bâtiment forma parte. Está el grupo Fournier, para los que hagáis ferretería. Fournier es una empresa que no se conoce mucho como Fournier, pero sí la conoceréis como Movalpa. No sé si os suena Movalpa en España. Movalpa es un líder en cocinas. Luego vamos a ver Doc Deloise, es decir, distribuidores de material. Vamos a encontrar gente como, a ver que los mire, que sean conocidos. Metabo, sí, Simc, este es conocido. Bueno, Tereva, este es un distribuidor importante, es un distribuidor en todo lo que es el baño, también el sector del baño. Entonces, Gedimat, también distribuidor. Bueno, la plataforma, lo veo también. Entonces, empresas que tienen algo que compartir y realmente son los que hacen un poco el sector de la ferretería en Francia. Bueno, con esto terminamos ferretería y empezamos la parte baño. Entonces, luego veremos un poco cómo mejorar, cómo llegar al mercado francés. En la última parte haremos una parte, vamos a decir, que será común al sector ferretería y baño, cómo se puede ver cómo mejorar las ventas en Francia, cómo entender el mercado francés, porque yo creo que lo más importante de esta presentación no es tanto saber que París es la capital de Francia, sino ver un poquito qué resortes podéis utilizar o podemos utilizar o podéis
desarrollar para mejorar vuestra penetración en Francia. Francia es un mercado importante, lo hemos visto, primer mercado para España. Es un mercado que a priori da un poco así, parece muy grande, pero bueno, hay que tomarlo por partes, hay que ser muy metódico. Entonces, el baño, en el sector baño, que es un sector que conozco un poco también, bueno, hemos empezado el baño globalmente, ya lo sabéis, muebles, grifería, sanitario, la cerámica sanitaria, ¿se entiende? Y luego hay familias, subfamilias, que serán la ducha, la mampara, el plato y la bañera. En este sector, los que dominan también los conocéis, hay suizos, alemanes, un español, Roca, Grohe, muchos alemanes, algún belga. Entonces, ahí tenéis las cifras de negocio, estas son las cifras del grupo. Roca, 2.000 millones de euros, 3.500 para Geberit, Grohe, 1.780. Esto es lo que son grupos que están también en España. En Francia están muy bien implantados. Entonces, la distribución del baño en Francia globalmente, volvemos a lo mismo, volvemos a la GSB, a las grandes superficies de bricolaje del hogar, luego a Merlin, los que conocéis. Luego hay grupos especializados en el baño, que para los que estáis en el sector del baño los conocéis también. Uno de ellos es Balitron, el sur de Francia, CDO, que lo hemos visto también, es Saint-Gobain, Richardson, productos un poquito más de gama alta, Algorel, que vienen a ser una junta de independientes por toda Francia. Ahora mismo están, por cierto, en convención los Algorel en la zona de Marsella. Orcab, arriba que veis, es una particularidad francesa que no sé si existe en España porque no lo he visto. Son cooperativas de fontaneros. Y en zonas de Francia, como la zona oeste, estoy hablando de la zona de Bretaña, Normandía, Bretaña y Vendée. La Vendée sería lo que está en la costa francesa debajo de la Bretaña, Nantes, por ahí. La Roche-Chouillon está muy fuerte. Luego he puesto uno también que es interesante en Córcega, porque Córcega es un mercado que puede ser muy interesante para algunos productos vuestros, para gente que tenga productos más mediterráneos, vamos a llamarlo así. Luciani, que está copa el mercado corso, Córcega. Masaldebain.com, este es un player, pero en internet y con tienda propia. Tiene tienda, de hecho es originario de Córcega, Orsini, y tiene tienda en París. Entonces, globalmente, también aquí el que gana es siempre el mismo, es la GSB, es un mercado de cuarto de baño en Francia, son unos 4.000 millones de euros, más o menos. Hay que contar unos 4.000 millones y luego vamos a ver un poco cómo se reparte todo esto, el sector del baño. Entonces, la GSB es importante, pero también tenéis grupos como Comafran, que es un grupo al inicio que estaba en el este de Francia y que poco a poco ha ido comprando redes de tiendas, de 4 o 5 tiendas, tiene una política bastante agresiva y se federan a través de un catálogo. Ahora pertenecen a un grupo alemán, entonces, pero bueno, son tiendas, es la enseigne, digamos, la cartelera que vais a ver cuando venís a Francia en las zonas comerciales es Obad. Tereva es Monolith Salle de Bain también. Y Richardson es Richardson, y ahora han hecho un split un poquito más de gama alta que se llama Richardson Ibu. Entonces, Castorama es un poquito luego a Merlin, Algorel lo hemos visto, bueno, seguimos. La estructura del mercado, esto nos va a servir para saber un poquito cuál es la parte de mercado por productos, los muebles, 14%, la grifería, 33%, el sanitario, vamos a llamarlo la cerámica sanitaria, 20%, la bañera, 3%, la mampara, pues 21%, el punto de agua, es decir, el lavamanos, 4%, y bueno, aquí estamos en valores, la estructura del mercado.
Importante ver que esto todo depende del tipo de producto que tengáis, vais a encontrarlo más o menos interesante. Pienso que hay mercado para todos. Hay mucho fabricante de mueble en España, hay algún fabricante de grifería importante en España, hay sanitario, pues quizás haya menos ahora mismo en España, está más copado. Para ser un player en sanitario, pues necesitas un parque industrial bastante potente. El plato de ducha es uno de los puntos fuertes español, apreciado, el plato de ducha, lo mismo que el mueble, el espacio, la mampara también. Bueno, tenemos grandes fabricantes españoles y esto es lo que vamos a ver. ¿De dónde se importa el baño? Entonces, en, en Francia veis que por valor, por los países de origen, pues hay mucho baño barato. Es decir, aquí es la cerámica sanitaria, principalmente porque la mano de obra y quizás en algún caso la energía o son más baratos. Hablo del caso de Turquía. Entonces, mucho producto barato. Marruecos por las fábricas, entiendo hay un grupo español que tiene fábrica allí, Túnez también tiene. Luego vemos que finalmente España en cerámica, con cerámica española, cerámica sanitaria, no hablo de cerámica de revestimiento de suelo, finalmente exporta poco. Hay poca cerámica española, aunque España exporte bastante hacia Francia, pero no fabricado en España. Esto es lo que queda. Cosas importantes. Los platos de ducha están bajando, es decir, es un mercado que pensamos, según los datos que yo he visto, está llegando a una cierta madurez. Hay un vector precio muy importante. La gente está, sobre todo en la última feria que he visto que la gente ya está hablando de precio por kilo de material. Estamos hablando de precio por kilo de material. Algunos fabricantes están sacando esto a la luz en los compradores, lo comentan los compradores de las grandes superficies, con lo cual se entiende que el plato de ducha va a ser un mercado que será un poco más complicado en los años que vienen. El mueble sigue haciendo sus cifras y yo pienso que no hay problema con los muebles. Había mucho fabricante de mueble, hay mucho fabricante de mueble, la oferta es interesante, que sea mueble estándar, vamos a decir, por bloques, mueble a medida, hay una oferta pletórica española, entonces esto continuará, no tendría que tener demasiados problemas. Aunque, vamos a ver ahora, el mercado del mueble, veis que tampoco está aumentando mucho, es bastante estable. Lo que comentaba, veis que desde el 2022 está bajando el tema del mueble en España, pero es por una razón que quizás yo la ligaría al hecho de que ha habido poco cambio, vuelvo al tema de la inmobiliaria, ha habido poca transacción de vivienda y al haber poca transacción de vivienda, las tiendas comentan a menudo que como no hay transacción inmobiliaria, no hay cambio de hogar, no hay renovación de baños. No hay, entonces veis un mercado bastante plano. Es un mercado bastante plano. Esto, en 2025, yo pienso que finales de 2025, a partir del segundo semestre, se tendría que ver otra vez una reactivación del mercado. Hay alguno, marzo en las tiendas no ha sido demasiado malo, según comentan. Quería poneros también el hecho de que esto es un cuadro que es interesante. Veis que hay fabricantes franceses de muebles y son muy poco exportadores. De hecho, salvo error, no había ninguno en ISH de esta gente, menos Burgbad, que estaba, pero es un grupo turco de memoria. Pero, por ejemplo, un franco-francés como Fournier, que es Movalpa, o como Sagny-Jura, o como Sedam, no estaban presentes. Todavía quedan fábricas de muebles en Francia, pero tienen un ámbito muy nacional, muy, muy nacional. No creo que lleguen nunca a España, es decir, que aquí se verifica lo que decíamos antes, un mercado de consumo interno de productos de gama alta,
pero no es un producto exportable. Quizás Inglaterra, pero tampoco creo. Pero en España jamás he visto un solo mueble de los que están aquí. Sedam, por ejemplo, Saint-Jean, nunca he visto ventas Saint-Jean. En Italia tampoco. Entonces, bueno, Francia sigue teniendo fabricantes de muebles, pero son principalmente para un consumo interno y un consumo de distribuidores con marca blanca. La marca blanca obviamente tiene una importancia máxima a la hora de las grandes superficies de bricolaje. Las grandes superficies se centran muchas veces en su propia marca, sea, bueno, cada uno es Obat Creación, tienen su marca propia y claro, obviamente tienen que proveerse en fabricantes que están cercanos o no. Pero bueno, un producto de gama más alta en Francia. El baño en Internet, estos son unos datos que también quería compartir. Son las visitas estimadas por mes, es decir, el número de potenciales clientes que entran en las webs por mes. Y tenemos aquí una lista un poquito de quién más. Veis que IKEA está presente en el sector del baño, es decir, que es un gran vendedor de baño, de mueble de baño, IKEA. But, Spasobad, que es un pure player baño, está detrás de IKEA. Eso es lo increíble. Estamos hablando siempre de Internet. Luego Conforama, creo que hay también, es una tienda que existe también en España. Le Monde du Bain, gente muy, muy especializada en el mundo del baño. Mano Mano también. Alibert, salvo error, Alibert cierra o ha cerrado, está en liquidación. El de Market, no. Bueno, aquí ya llegamos más a plantear la venta y esto me gustaría que fuera común para todos, ¿no? Para ferretería, para el mercado del baño, cualquier mercado. Pienso que lo primero, obviamente, es saber si tenéis alguna experiencia. Yo lo que me plantearía, si fuera un español que quiere vender, fabricante español, quiero vender en Francia, primero me plantearía cuál es que vendo ya algo en Francia, qué vendo, entender por qué lo vendo. Esto es muy importante a la hora de desarrollar una estrategia de mercado. Es decir, mi experiencia, le vendo a un cliente porque somos amigos, porque ya le vendía, o es que realmente le vendo porque mi producto tiene un plus, bien sea tecnológico, bien sea precio, bien sea servicio. Entonces, entender esto. La segunda cosa, si entiendo esta primera parte, y digo, si este me compra, otros me pueden comprar, lo que yo intentaría pensar es que mi tarifa está adaptada a los usos y costumbres del mercado francés. Como sabéis, en España, cuando vendéis a un profesional, le hacéis un tipo X, Y de descuento, tenéis un margen determinado. En Francia, en algún sector, pues el margen es distinto. Es decir, que si tú le vendes a una tienda de baño, el baño es lo que conozco más, en España le vendes a 40 de descuento con tu tarifa, en Francia 40 no pasará, pasará muy poco. Vas a tener que plantear tu tarifa con un descuento de 50%. Es decir, esto será lo que vas a ir muy rápidamente cuando empieces a tener una expo, a empezar a vender o quieras. Y luego dentro de esa tarifa no es probable que te pidan más descuento. Te pueden pedir muchas cosas. Te pueden pedir las famosas BFA, que algunos a lo mejor habéis sufrido, que son las bonificaciones de fin de año, que se negocian por tipo de producto. Los platos de ducha tienen un tipo de BFA, los muebles tienen otro tipo de BFA, la grifería puede tener otro tipo de BFA, la mampara otro tipo. Bueno, todo esto lo tenéis que plantear en un inicio, antes de lanzaros sobre el mercado, tenéis que plantearos en Francia, que esto os lo van a pedir si queréis crecer un poco en Francia. Y queréis una red de agentes o de revendedores o de distribución en Francia. Esto va a ser, vamos a decir, como la espina, la estructura, el esqueleto de vuestra
de vuestro plan de penetración del mercado. Tengo una tarifa adaptada. Es decir, y esa tarifa está adaptada porque yo ya he anticipado primero los descuentos que voy a hacer, los descuentos que me van a pedir, luego, y si todo va bien, porque siempre os tenemos margen, os pedirán más cosas, pero esto ya lo veremos. Entonces, el primer punto, entender por qué estáis vendiendo ya o por qué no vendéis, quizás. Lo segundo, la tarifa adaptada. Lo tercero, la red de ventas. Y aquí me gustaría que pensáramos un poquito de nuevo en el mapa de Francia que hemos visto al principio, las tres regiones estas que nos gustan tanto, París, Lyon, Marsella. Quizás en un primer momento os tenéis que centrar en esto, en estas tres ciudades, en estas tres zonas. Ahí es donde vais a copar, donde más tiendas hay, donde más oferta y demanda hay. Entonces será más fácil empezar por copar estos tres. ¿Vale? No hay que empezar, o quizás todo depende del producto, pero yo no aconsejaría empezar así. Probaría en estas tres zonas. Esto es a la hora de, claro, de entender Francia. Otro punto que me diría, digo, si no tengo nada y empiezo de una hoja en blanco, tengo las tarifas, tengo las ideas claras, quiero vender en Francia, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Tomo la maleta? Pues la maleta podría ser, pues quizás visitante en una feria, visitar, participar. Aquí yo lo que mi consejo en Francia, os desaconsejo ir a una feria sin haber estudiado bien. Antes la feria te van a hablar de Batimat, te van a hablar de, no sé, de Ideoban, de Architect at Work, hay mil formas de llegar. Tenéis que ver también si vuestro producto es el adaptado a esta feria. En algunos casos está adaptado, en otros casos no está adaptado. Quizás podéis empezar esta Maison y Objet, por cierto. Tenemos un producto pequeño, decoración. No es el caso de la ferretería, pero ¿por qué no? En ferretería yo incluiría, por ejemplo, pomos, tiradores, manillas. No lo conozco bien, pero si yo tengo manillas y voy a Batimat, pues igual no. Quizás empezaría por ir a una cosa más puntiaguda, más especializada. Un Maison y Objet puede ser una forma de empezar. Ir a ferias, ¿para qué? Ir a ferias os va a dar, no digo repetir 5 años en la misma feria, que no sería muy agudo. Pienso que hay que ir a tantear, ver si tú encuentras ahí el tipo de gente que buscas y el tipo de cliente y ver si el producto está adaptado. Por eso ese trabajo de la feria quizás es un trabajo que no hay que lanzarse porque te han dicho que todos los de las puertas están ahí, yo fabrico manillas y voy ahí también. Hay que estudiarlo un poco más. Lo mismo en el sector del baño, Ideoban está bien, pero Ideoban, los que han hecho Ideoban de vosotros habéis visto que la competencia es durísima, no forzosamente con otros españoles o con italianos, pero ahora mismo los chinos están muy agresivos. Hay una política muy fuerte del gobierno chino, por ejemplo, para comprar las distribuidoras. Es decir, que hoy por hoy el que distribuye el mercado, en algunos casos, en algunos sectores, pues ha pasado a ser chino. Es decir, que la empresa francesa ya no es más francesa, es francesa por el NIF, pero el que está arriba de todo es un empresario chino, de China. Es decir, que las órdenes vienen de China. Es una cabeza de puente al mercado. Entonces, hay que ver que Ideoma pues puede ser, pero puede ser también una feria en que uno será uno más. Quizás afinar un poquito. Redes sociales, aquí nos estamos precipitando un poco, pero obviamente si ya tenéis una tarifa, tenéis una red de ventas, habéis tanteado un poco el mercado, tenéis algunos clientes, podéis hacer estrategias low cost en redes sociales. Hay gente que está buscando productos nuevos, hay lo que llamamos nosotros creadores de contenido en Francia, hay bastantes. Está Bichon, está Eric Le Carleur, hay varios que son especialistas en el tema o de baño, o de sanitario, de ferretería o de construcción y que os pueden
obviamente esto tiene un coste, pueden interesarse por el producto y esto es un vector importante a la hora de encontrar nuevos clientes. Y obviamente está la promoción directa, bueno, sería lo que hacemos todos, la publicidad. Ahí también tenéis varias formas de publicitaros en Francia. Una que yo creo de las más interesantes son newsletters que están muy bien hechas en Francia. Hay 2 o 3 empresas que hacen un trabajo estupendo y que por un coste que es relativamente bajo pueden dar vida a vuestra marca nueva en el mercado francés. Entonces, que os conozcan, que vayan, crear un poquito de flujo hacia vuestra web, hacia vuestros catálogos. Esto es una idea interesante. Entonces, todos estos puntos a mí me parecen que es lo que nos tenemos que plantear, ¿no?, a la hora de vender. Ahora vamos a ver los vectores de venta. Aquí tenemos la tarifa, queremos vender. ¿Cómo podemos vender? ¿Cómo podemos vender? Obviamente muchos de vosotros pasáis por agentes o queréis pasar por agentes, es lo que más se conoce. Entonces aquí hay una multitud de agentes. Vais a ir a una feria, vais a ir a presentar vuestro producto, van a venir porque tenéis un amigo o una empresa que han visto vuestro producto y les interesa. Aquí hay una multitud, en Francia está bien estructurada, un poco como Italia, pero afinaría incluso más. Están los agentes, el agente que conocemos todos, que es el multicart, el multicartera, no sé cómo lo llamáis, tienen varias marcas. Entonces este agente pues coge tu marca, le haces un contrato, obviamente vais a ver que es un contrato francés, es un poco, son gente complicada muchas veces, o no, pero bueno, contratar un nuevo agente es fácil, descontratar un agente es más complicado si hay una cifra. Entonces hay agentes normales, multicartera, yo lo he llamado así, multicartera, y está bien. Entonces este es el agente que más conocéis. Luego aquí podemos entrar en consideraciones a nivel de cuánta comisión le tenéis que dar. Esto ya no, yo no quiero entrar ahí. Hay unas cosas conocidas en el sector del baño, en ferretería quizás son mercados de más volumen, el baño también, porque cuando tocamos el baño hay lo que llaman el material comptoir, por ejemplo en el caso del Forum du Bâtiment, el material de consumo, ¿no? Raccords, tuberías, bueno, cierres, bueno, todo esto es otro tipo de comisiones. Entonces, aquí los agentes, hay agentes que son por sectores y hay agentes por actividades. Vais a tener agentes del sector de la cocina, del sector del baño, de una gama, de gama alta, de entrada de gama. Es decir, hay gente que solo quiere productos comptoir. Hay gente que solo quiere productos de palette, vamos a llamarlo así. Hay gente que está más en lo que llaman la sala expo, más en sala exposición. Producto más trabajado, más de venta, que hay que argumentar, de valor, obviamente, más importante. Entonces, aquí tenéis que también ver que no todos los agentes son iguales. Luego están los agentes por destino. Yo los he llamado por destino porque hay agentes que hacen sectores o mercados que no os creéis que existen y que realmente son buenos. En Francia hay 3, 4, vamos a llamarlo, plataformas que se ocupan, por ejemplo, solo de los mercados de África. África, es decir, África ecuatorial, todo lo que es África francófona, esta gente. O se ocupan del Océano Pacífico. Entonces, el Océano Pacífico pues son islas que realmente hay un valor. La Reunión, está Mayotte, están haciendo Nueva Caledonia, están haciendo las islas del Pacífico, es decir, Tahití, la Polinesia, lo que llamaríamos la Polinesia. Luego hay gente que va más en el arco Caribe. Entonces es gente que está trabajando pues en la Guayana, obviamente la Guayana ya no es Caribe, pero está al sur, y están trabajando en la Guadeloupe, en la Martinique, en esta zona, Saint-Martin, Saint-Barth, toda esta gente es un mercado de alto valor. Entonces, agentes por destino. Esto existe, es decir, hay
gente, pools de gente que vende solo en estos destinos. Hay agentes con servicios. Entonces, ahí también, si tenemos un producto, y ahí hablaría más en ferretería, en gran superficie de bricolaje, tenéis pools de agentes que están especializados en poner vuestro producto en rayon, en las góndolas, que ya tienen una ruta hecha y son especialistas en eso. Aquí estamos hablando ya de más de ferretería, de un producto más de rotación. Y esta gente, pues, tienen rutas bien determinadas en Leroy Merlin, en Castorama, en CDO. Entonces van a los universos un poquito de venta para llevar, de libre servicio. Seguimos los vectores de venta, pues distribuidores. Uno, pues quizás dice, no, yo es que tengo el negocio directo con un distribuidor y bueno, pues voy directamente, él almacena y revende y yo me olvido. El nivel último es el importador, es decir, te desentiendes, tienes un solo cliente en Francia y él te importa y ya está, y él distribuye en Francia y te olvidas. Los problemas son los que sabéis, el importador en cualquier momento puede cambiar de proveedor, estáis un poco, no conocéis el cliente final, porque el importador es un poco el que hace el filtro entre vosotros y el cliente final. Esto tiene ventajas, sí, la ventaja es que tienes un solo cliente. La desventaja, el día que lo pierdes, pues no sabes qué has hecho en el país. Sabes que se venden, pues no sé, tornillos así, pero no sabes a quién, ni cómo, ni cuánto, ni qué, de qué forma. Y finalmente, pues gente que lo decide, no tiene red de agentes, el cliente directo. Coge la maleta y vende directamente. Ventajas de este, bueno, es mucho más trabajo, pero el margen es más importante, los descuentos no tenéis, como decir, un filtro de un agente o de alguien que está sobre el mercado y que tenéis que retribuir. Y obviamente, bueno, pues es una forma también de trabajar. Y bueno, en todos estos puntos de venta, muchas veces, estoy hablando ya de distribución y de los puntos de venta, os pedirán el catálogo. Una de las formas también de vender es participar en los catálogos de las tiendas. Comafran lo hace, o BAD lo hace, mejor dicho, Tereva lo hace, Richardson lo hace, muchas tiendas te van a pedir una participación, entonces también estarás vendiendo más porque estás participando al catálogo y es una forma también de darte a conocer y es un vector de venta, obviamente. Bueno, con esto ya no sé si he hablado mucho o poco, llegamos a conclusión de qué es Francia, ¿no? Es que las preguntas del sondeo, es que ¿crees que Francia es un mercado de futuro? Pues yo diría que todas las empresas que he conocido que han venido a Francia, muy pocas han vuelto, muy pocas, por no decir yo no conozco ninguna que se haya vuelto desilusionada o con una decepción muy fuerte. Es un mercado seguro, porque es un mercado que tiene lo que vamos a llamar una inercia muy fuerte, no es un mercado sanguíneo. Te va a costar bastante entrar, pero una vez que si tú lo has hecho bien, tienes un servicio estupendo, porque esto también no lo hemos hablado todavía, pero el servicio se valora mucho. Ahora mismo los productos son casi todos iguales. Diferenciar un mueble de otro hay que ser especialista. Diferenciar un accesorio de otro hay que ser especialista. Un cristal de otro para una mampara hay que ser especialista. Una bisagra, un grifo, hay que ser muy especialista. Nadie entiende nada realmente en las salas. Los vendedores que están vendiendo, no los agentes, pero muchas veces la gente que está vendiendo tu producto en sala no conoce, o conoce muy poco, hay mucha rotación de vendedores. No. Entonces, uno de los criterios muy importantes es el servicio. Entonces, es un mercado seguro porque si tú consigues hacer el buen precio, un buen producto, un muy buen servicio, esto es importante, realmente es un mercado que te va a acompañar, que tú lo vas a un poco como un niño, vas a verlo crecer poco a poco, te va a dar satisfacción. Hay poca quiebra realmente, de défaillance que llamamos aquí. Défaillance es decir, la empresa se va al traste, porque como está tan organizado el mercado, como habéis visto, los independientes son o
mercados tan bien estructurados. Y los grandes no van a desaparecer. Es decir, Cedeo no va a desaparecer, luego Merlin no creo que desaparezca en mucho tiempo. No, hay una seguridad en tus clientes, con lo cual los vas a acompañar. Y si tienes una buena política, es un mercado seguro, es un mercado quizás que te van a exigir mucho, son un poco pesados a nivel de plazo de entrega, de calidad de entrega, de transporte, de la ATC, de la confirmación del pedido. Todo esto sí que es exigente. Esto lo tenéis que parametrar, es lo que decíamos antes. La tarifa, tu ATC, todo esto lo tendrás que parametrar por antelación. Pero es un mercado seguro. Lo segundo es que es un mercado muy cercano. Es decir, ¿dónde podéis ir, aparte de Portugal, que esté más cerca que Francia, con las mejores vías de comunicación, con transportes que te ofrecen pues camiones todos los días para París, para Marsella, para Lyon, para Toulouse, para Lille, para Estrasburgo? Es un mercado muy cercano. El riesgo, poco riesgo, os digo, poco riesgo de quiebras. El potencial es fuerte, es un mercado de consumo interno. La gente, para los que conozcáis el plato de ducha, que es un mercado que conozco un poco mejor, plato de ducha 1.500 euros no es un problema, 1.300 euros no es un problema. En España, pues no, la resina estaba, pues ya sabéis a qué precios. Pues una resina de buena calidad, 1.300, 1.400 euros, no es un problema, se compra. Obviamente, los descuentos, las BFA, no son las españolas, son más altas. Pero hay un potencial de compra, con lo cual hay mercado. Lo mismo para las mamparas, la grifería, y hay obras de mucha calidad. Vais a ver el potencial de Francia. Cuando uno va sobre la zona ya con un producto más de gama alta, no es extraño ver proyectos de mucha calidad y de alto valor añadido a nivel de producto. En España también lo hay, pero Francia es bastante potente, hostelería es bastante compradora, porque el nivel de los hoteles en Francia hasta hace unos años era bastante deplorable, no tenía la calidad de los grupos que conocemos en España. Entonces ha habido todo un trabajo, sobre todo antes de los Juegos Olímpicos, para subir un poco el estándar. Pero bueno, siguen habiendo mercados de top level, estoy hablando de Niza, de Cannes, de Córcega en general, de París, las redes como Relais Chateau, que serían los paradores nacionales. Esta gente consumen y consumen un buen producto que España propone. La buena aceptación, esto también, vamos con España va con un plus de fama, ¿no? Estamos cercanos, tienen una buena aceptación los productos españoles, no da miedo, no te van a comprar porque saben que somos seguros, no somos turcos, no somos marroquíes, estamos cerca. Es decir, lo ven, por ejemplo, comprar en Portugal ya les parece a los franceses un poco más complicado, lo ven muy lejos y es un tema, el transporte, simplemente el transporte. La línea de transporte ya es otra, ya es una sola línea para ir a Francia, ya es la zona oeste. Entonces, España no, España lo ven muy cercano. Entonces, la buena aceptación. Y luego, ¿por qué es un buen mercado y tenéis que vivir? Porque ya muchos españoles están implantados y si muchos están implantados y es un mercado que crece, que es un mercado que importa, quiere decir que si muchos están trabajando ya, pues vosotros también podéis trabajar. Es una posibilidad, ¿no?, que tenéis de poder implantaros. Bueno, entonces, a partir de aquí, yo ya la presentación, no sé, vamos a abrir ruegos y preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a pasar la palabra a Manolo. Te Muy dejo, bien, Manolo. nada. Muy bien, Gerard. Yo, un poquito largo, porque normalmente suele durar una hora, pero yo creo que ha sido muy, muy entretenida. Yo he aprendido, la verdad, muchas cosas y espero que haya sido útil para todos los asistentes que en una gran mayoría pues se están manteniendo en la presentación. Quiere decir que les está siendo interesantes. Bien, yo como sabéis, ya lo he comentado al principio, está la posibilidad de ruegos y preguntas. Tenéis la opción en el menú en preguntas y respuestas de lanzarlo ahí, podéis levantar la mano si queréis,
podéis hacerlo a través del chat. Mientras vais dando vuestras preguntas, yo simplemente trasladaros que desde Arbete y sus asociaciones integradas, pues contamos con la colaboración de Gerard para aquellas empresas que quieran pues potenciar el mercado francés o introducirse de principiantes pues en el mercado francés con su ayuda. Como veis, es una persona que conoce perfectamente este mercado y que puede ayudaros en las distintas fases, desde la parte de prospección de mercado, de presentación de una agenda, de presentación de productos, en fin, todo aquello de asesoramiento que pueda ser interesante para que podáis acceder al mercado francés de una manera potente y profesional para manteneros, ¿vale? Bien, tenemos ya alguna pregunta que nos dice, desde tu experiencia, ¿cuál es el que crees tú que es el mejor canal para acceder desde inicio en el mercado francés y con qué método? Sí, mira, el mejor canal, diría siempre, O sea, ¿qué tipo que de tiene más producto? potencial, el que tiene más ¿Qué potencial en más estos potencial? momentos. Obviamente es la gran distribución, es el mejor canal. Pero claro, esto es la vía real. La vía real es, donde vas a vender más, pero es el más complicado. Mm. Obviamente es el más complicado de todos. Es el más complicado de todos porque implica que tengas el contacto, que tu producto esté referenciado. Hay una ADEO, bueno, pienso en Leroy Merlin. ADEO tienes que tener la suerte o el conocimiento o el contacto con los de ADEO y que tu producto encaje con lo que ellos están buscando. Obviamente yo creo que hoy por hoy el que más futuro tiene es la gran distribución. Si es en el sector del baño, yo te diría que hay que ir a ver para empezar, ¿eh? Si todo depende del tipo de producto, ahí también. En el sector del baño, hoy por hoy, una buena forma de empezar fácil es Richardson. Están menos estructurados, tienen un producto de gama alta, tienen tiendas prácticamente sobre todo la zona del sur de Francia, el corredor este de Lyon, subiendo hacia París, tienen tiendas por todas partes, en el oeste también, y son de referenciamiento más bien fácil. Este sería mi... Pero todo depende, repito, qué tipo de producto estamos hablando y qué nivel de precio. Gran distribución va a pedir precio, va a pedir otra cosa que no hemos hablado, que es que la capacidad. Es decir, ¿qué capacidad tienes tú en proveer, en mandar producto hacia esa... Te van a pedir tus capacidades de producción. Y esto, claro, muchas veces en el tema de empresas pequeñas o medianas, tú no puedes fabricar, no sé, 50.000 platos de ducha al año, o 20.000 o 5.000 o sea, estamos hablando de capacidades de producción. Es un poco lo que pasa con IKEA, te piden tus capacidades de producción. Vale. Vale, Gerard, actívate la Voy a cámara que activar ya el estás. vídeo, sí, pero no, Mm. ya estoy. No, no, la capacidad de producción. Entonces, esto es un punto que yo primero me situaría, intentaría saber qué es lo que puedo abarcar. ¿Por qué lo puedo abarcar? Porque soy capaz, porque tengo precio, porque tengo catálogo, porque tengo un producto innovador, porque tengo la posibilidad efectivamente de dar un servicio a estas empresas y a partir de ahí empezaría a buscar el que más corresponde. Mi cliente, en Francia decimos que cada olla tiene su tapa, ¿no? Entonces, si tienes que buscar el que más te corresponde. Esto sería mi consejo. Es un trabajo de estudio, no es un trabajo de salir y de puerta fría, es un trabajo de estudiar un poco, por lo menos. Analizar cuál es tu oferta, dónde se vende una oferta parecida a la tuya. Obviamente, si tú encuentras un distribuidor que ofrece algo que se parece mucho a lo tuyo, pero que pues el precio se parece bastante también, pero tú la calidad es mejor y tú estás seguro de tu servicio, yo iría por ahí, yo iría por ahí. Muy Es un bien. método de ir por casa, ¿eh? Pero es un método que yo creo que te puede ya orientar. Vale, luego tenemos otra pregunta de Jorge que nos dice, de igual modo que en España están los colegios oficiales de agentes comerciales para búsqueda de profesionales, ¿dónde se realiza esto en Francia? Lo mismo, hay un colegio de agentes comerciales, pero la gente está muy poco colegiada. Te voy a explicar por qué están colegiados en Francia. Están colegiados a la hora de los despidos.
os voy a explicar, porque esto, claro, en España no se sabe. A la hora de despedir un agente o un representante o lo que tú quieras, si ese agente está dado de alta en el colegio de agentes comerciales, este se ampara en la reglamentación europea sobre agentes comerciales, que es mucho más eficaz que de colaborador. No sé si me explico. Pero no es un vector para encontrar, es muy raro que encuentres un agente en el sector ferretería a través del colegio de agentes oficiales, porque no son multisectoriales, no son muy especializados. Entonces la gente no presta atención a esto de los boletines o de las peticiones. Es una cosa que he hecho en algún caso para alguna empresa y realmente el colegio oficial muy pocas veces me ha dado el contacto de alguien que fuera interesante. Globalmente siempre caes sobre los mismos agentes. Veréis que los que tengáis una experiencia de Francia, una experiencia amplia, finalmente siempre están los mismos. Hay varias categorías. Es como en el fútbol, si os gusta el fútbol, pues está la primera división, la segunda división y luego hay divisiones un poco diferentes, que son otras ligas, que son las ligas que comentaba antes, que ya no son ligas en que trabajan en sectores bien definidos como pueden ser la gran distribución. Y estos nunca los encontraréis en las tiendas. Esto es otra red diferente. Entonces tienes que saber por dónde ir. Y muchas veces cuando son grandes pools de agentes, no están, son asalariados y no son agentes realmente, son asalariados de una empresa que es agente comercial. Vale, Muy bien, Gerard. Pues nada, oye, no tenemos ninguna pregunta más. Yo creo pues ya se que acabó. ha quedado bastante claro y yo creo que muy bien explicado por tu parte. Vuelvo a insistir, espero que os haya gustado lo que nos ha aportado Gerard. Está a vuestra disposición como colaborador de la asociación y como os he dicho al principio, pues en unos días os pasaremos la grabación para que lo podáis ver. Y nada, muchas gracias a todos por participar y principalmente a ti, Gerard, por habernos explicado con esta claridad las posibilidades del mercado francés. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Oye, Bien. hasta luego.